Feliz sábado. Y qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor para estudiar, para alabar su santo y bendito nombre. Algunos de ustedes tenía tiempo que no nos mirábamos, pero qué bueno que han venido esta mañana y yo les animo a que sigan viniendo, hermanos. Ya es tiempo de intentar volver a la normalidad. Definitivamente en esta semana hemos estado estudiando una temática que se llama Ven conmigo al Calvario. Y hoy vamos a hablar acerca del último tema de esta serie que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin la resurrección no habría cristianismo prácticamente, porque entonces Jesús sería como otro de los grandes fundadores de religiones que existen solamente sus tumbas. Los musulmanes una vez en la vida tienen que ir a la Meca, allá en Arabia Saudita. ¿A qué tienen que ir? Tienen que ir y mirar la tumba de Mahoma. Y los cristianos, algunas veces los que tienen oportunidad, pues hemos ido allá a Jerusalén y visitamos una tumba que está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque el fundador del cristianismo, de acuerdo a la profecía bíblica, iba a morir, pero iba a resucitar. Y la profecía bíblica se tenía que cumplir. Vayamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 en adelante. Veamos si se cumplió esto o no. Dice San Pablo, versículos 3 al 6, Primera de Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué dice? Conforme a las Escrituras, pues. Ya esto estaba escrito que así tenía que ser. Y dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué dice? Conforme a las Escrituras. Cristo, ¿verdad? Tenía que morir, lo tenían que sepultar, pero iba a resucitar. Y luego dice el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y miren lo impactante de este pasaje, el versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Lo que acabamos de mirar ahorita, ¿verdad? En ese corto de la película. Cómo llegan, ¿verdad?, las mujeres a buscar su cuerpo, pero su cuerpo ya no estaba allí. ¿Dónde estaba? Pues ya había resucitado, ya había salido de la tumba de acuerdo a lo que la palabra de Dios estaba escrito que tenía que cumplirse. Y miren lo que sigue diciendo aquí San Pablo. Ahora vamos al versículo 13 de 1 Corintios 15. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y el versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y algunos, ¿verdad?, podrán decir, bueno, pero ¿cómo sabemos que efectivamente esto es real? Bueno, su tumba está vacía. Hace años, en los años 1800, un grupo de arqueólogos, de investigadores ingleses fueron a la Tierra Santa y tomaron pruebas de
tierra, de sedimentos de la tumba, y se los llevaron a Inglaterra para examinarlos. Y después de examinarlos, ellos llegaron a la conclusión de que allí en esa tumba nadie había sido colocado. ¿Qué les parece? Eso es una evidencia de la ciencia que indica que efectivamente el cuerpo de Cristo no se echó a perder allí. Estuvo 3 días solamente, muy corto tiempo. Y luego sigue diciendo la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo realmente vive. Dice el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces nuestra fe, hermanos, está fundada en evidencias. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús iba a morir. Lo iban a sepultar y lo llevaron a sepultar ese viernes de tarde. Las mujeres iban a embalsamar su cuerpo y ya no lo embalsamaron porque ya iba a empezar el día de reposo. Y las Sagradas Escrituras dicen que ellas reposaron el sábado conforme a ¿qué? Se lo saben de memoria, ¿no? Al mandamiento, conforme al mandamiento. O sea, la muerte del Señor Jesucristo no cambió el día de reposo, pues. Ellas siguieron observando. Eso es bíblico. Y hermanos, todos en algún momento tenemos que enfrentar esa prueba del día de reposo. Olivia, no nada más eres tú que pasas por esa prueba. Todos la hemos pasado. Y si queremos estar firmes en el Señor, tenemos que sobreponernos a esa prueba. Si usted no pasa esa prueba, pues ya. Ahí ya lo perdemos. Ya se desconectó de la iglesia, se desconectó de Dios, perdió completamente todo el interés en el Evangelio. ¿O no es así? Sí. Sí. Miren lo que dice la palabra de Dios, yendo ya aquí realmente a lo de la resurrección. Vayamos aquí al libro de San Lucas, el capítulo 24. San Lucas capítulo 24, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres. ¿Cuándo llegaron a buscar el cuerpo de Jesús? ¿Cuándo fueron a la tumba? ¿Al sepulcro? ¿Cuándo? ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, hermanos. El domingo. Y en eso, ¿verdad? Debemos estar bien claros, porque el otro día estudiando este tema con alguien me dijo, oiga, dice, hasta el calendario dice, está el primer día de la semana. Digo, sí. Ahí está. 8 veces se menciona en la Biblia el primer día de la semana. No lo menciona como domingo, lo menciona como el primer día de la semana. Solamente hay 8 versículos. En ninguno de ellos menciona que es el día de descanso. Dice el versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis, dice, entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite, pues dice, al tercer día. ¿Se cumplió lo que la palabra de Dios decía? Definitivamente. Los 4 evangelistas, hermanos, hablan acerca de este tema tan importante de la resurrección.
porque sin la resurrección no hay salvación. Sin la resurrección no habría esperanza de la vida eterna. El Señor Jesucristo venció la muerte. Y por eso es que es nuestro Salvador. ¿No decimos amén a eso? No, va a tener que ir a predicar a la República Dominicana, hermano Tony, hermana Sajili. Allá cuando fui el 2001, Jocelyn, todo el mundo gritando amén y yo quería esconderme, el más apagado era yo, la mayoría. Y pastor y esposa, ¿no? Allá en San Juan de la Maguana, digo, ay, ¿a dónde vine? Digo, uno tan apagado aquí, todos esos amenes. No, yo me sentía como que estaba en el aire. Somos así, ¿verdad? Nosotros. Pero esto a mí me emociona, pues. Por lo menos, ¿verdad? Este tema. Del saber de que creemos en un Salvador que está vivo. ¿En serio? No es un mito, es una realidad. Miren lo que sucedió cuando resucitó. Hubo un terremoto. San Mateo, capítulo 27, versículos 51 y 52. Dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver primero ese pasaje y después el siguiente. Cuando murió hubo un terremoto, dice el versículo 51 y 52 de San Mateo. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Eso fue cuando Jesús murió. Y miren ahora lo que sucedió cuando resucitó. Allí mismo en San Mateo, el capítulo 28, el versículo 2. Y hubo, dice, un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Un grande terremoto, dice. Habrá también un grande terremoto cuando Él regrese por segunda vez. Son cosas, ¿verdad?, que están escritas aquí en la palabra de Dios. Cuando Él muere, dice que muchos salen de las tumbas, hubo una resurrección. ¿Quiénes resucitarían? ¿Alguien sabe? No dice la Escritura. Pero definitivamente fueron, pues, personas que habían creído en Él, ¿no? ¿Qué pasó con esas personas? Pues no sabemos, pero aquí dice que resucitaron. Poderoso el Señor, ¿no? Ahora yo quiero invitarles que vayamos ahí sin perder acá al libro de San Lucas, el capítulo 2, versículos 8 y 9. Miren lo que pasó también. 2, 8 y 9 de San Lucas, cuando Él nace. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ángeles anuncian su nacimiento. Y ahora miren lo que dice San Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6. ¿Quiénes anuncian su resurrección? Dice el versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Quiénes anunciaron su resurrección? Los ángeles. Anuncian su nacimiento y también anuncian su resurrección. Un papel importante, ¿verdad?, de los santos ángeles, ¿no? Definitivamente. Hermanos, el Señor cumplió la profecía bíblica. Las mujeres van temprano. ¿Y dónde quedarán los hombres? ¿Por qué no los hombres
los discípulos iban acompañando a las mujeres? ¿Dónde estaban? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿Cómo que escondidos? Si los hombres somos los que tenemos valor, no tenemos miedo. ¿Qué pasó allí? Profesora, ¿qué pasó? Increíble. Escondidos de miedo. Yo creo que ni dormidos podían, ni podían dormir. Y las mujeres se armaron de valor y fueron, ¿verdad?, al sepulcro bien tempranito. Ahí van varias Marías a ver el cuerpo de Jesús porque lo querían embalsamar, según ellos. Ya no estaba allí. Hermanos, la profecía bíblica se cumplió. Cristo salió victorioso de la tumba. Y luego dice el versículo 8 de San Mateo 28, dice: entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo a la misma vez. Pero yo cuando leo eso me pongo a pensar, digo, bueno, ¿cómo? Que con miedo y con gozo, ¿cómo es eso? O sea, por una parte, ¿verdad?, estaban gozosas, pero cierto temor de los soldados, ¿verdad?, de los romanos, eran severos. Y luego dice que saliendo, corrieron, dice, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué más le hicieron? Dice, le adoraron. Y no que Jesús pues no se puede adorar. Por fin, mire qué dice la Escritura. Cayendo, dice, a sus pies le adoraron. El miedo desapareció, el temor desapareció porque se encontraron, ¿verdad?, con el Salvador. Y luego dice el versículo 10, entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí, dice, me verán. ¿Dónde sucedió esto de la resurrección? ¿En qué parte? Pues allí, ¿verdad?, en Jerusalén, un poquito afuera. Ahora quedó, ¿verdad?, afuera de la ciudad. Antes dice que estaba adentro. Perdón, antes estaba afuera, ahora quedó adentro de la ciudad. Y dice, que vayan ¿a dónde? A Galilea. Allá nos vamos a ver. Allá no habría el peligro, pues, de los soldados romanos. Lejos. Increíble. 142 kilómetros de distancia de la ciudad de Jerusalén a Galilea. En la actualidad, 3 horas en autobús por la carretera. Imagínense el tiempo que le tomó al Señor Jesucristo recorrer esos 142 kilómetros. ¿Y en qué creen que iría? ¿En qué iba? Jocelyn. Caminando. ¿Y los discípulos en qué iban? Caminando. Y aquí nosotros no queremos caminar 2 cuadras para ir a la tienda. Por eso estamos mal de salud. No queremos hacer ejercicio. Hermanos, en aquellas regiones yo no vi gente nativa de esos lugares en sobrepeso. Yo no los vi. Yo no sé si mi esposa, ¿miraste algún gordito por ahí? Gorditos eran los turistas. Oh, ¿en serio? ¿En serio? Algunos ahí sacando la lengua cuando van caminando. ¿Qué es eso? Pero la gente nativa, ya sea judíos o árabes, delgados. Con razón, pues imagínense caminar 142 kilómetros. Bastante. Buena condición física. En aquel tiempo, pues mucho menos todavía que ahora, ¿verdad? Más saludables. Tal vez no mucha abundancia de comida, pero se mantenían. Vayan allá, dice, allá nos vamos a ver. Pero con la resurrección les dio a las mujeres una misión. Dice, dan las buenas nuevas a mis hermanos. Y hermanos, ¿cuáles son esas buenas nuevas?
El Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Y a veces nosotros que conocemos ya este mensaje por décadas o por tiempo, cuando le hablamos a alguien, ¿de qué le hablamos? O sea, más para que pensemos. ¿De qué le hablamos, Javier, Francisco? ¿De qué le hablamos a una persona nueva? Eso es para que nos reenfoquemos. De repente no le estamos hablando a las personas del Evangelio, ¿sí o no? ¿O estoy mal? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, hermano. La gente espera que se le hable de Cristo Jesús, se le hable del plan de la salvación. Hay espacio después para hablarle de los temas doctrinales, pero tenemos que presentarle a Cristo Jesús. ¿Qué le dijeron las mujeres? ¿Qué dijeron las mujeres a Pedro y a los discípulos? ¿Qué les hablaron? El Señor ha resucitado, miren, fuimos allá, no está en la tumba, salió, está vivo. No, no puede ser, están locas. No, vengan y vean. No estamos locas. El Señor vive. Hermanos, esto es sencillo de entender. No es tan complicado. Cuando yo conocí el Evangelio, yo fui para México y allá me encontré con uno de mis profesores de la escuela primaria. Y yo no sé qué cosa le dijo la gente por allá, pero cuando yo fui me dijo, mandó a decir que quería que fuera a su casa, que quería hablar conmigo. Ok, pues vamos. Entonces lo saludé, profe. Y la primera pregunta, ¿quién te cambió? Esa fue la pregunta. Profesor tenía todo. Profesor de la escuela primaria, rural, federal. Pues un salario digno para vivir. Y aparte hacía otros trabajos. Era radiotécnico y hacía de todo. De todo. 1000 usos. Cualquier cosa que se descomponía lo arreglaba. Dinero no le faltaba. Pero agarró el vicio de la bebida. Tomaba mucho. No le estaba yendo muy bien. Desesperado. ¿Quién te cambió? ¿Qué creen que yo le dije? Pues el Señor Jesús. No, pero ¿cómo? Incrédulos, ¿verdad? Apenas alguien estudia por ahí un poquito, se pone así medio incrédulo. Mejor le cree lo que dicen los libros escritos por hombres que a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí o no? Así pasa. Ya estuvimos hablando y bueno, ya después que fuimos a estudiar a Montemorelos, mandó un hijo de él para que estudiara la high school o la escuela preparatoria en Montemorelos. O sea, tanto era su búsqueda pues de algo que llenara el corazón de su familia. Hermanos, es el Señor el que cambia a la gente. ¿O no es así? Sí. Si el Señor Jesucristo no nos puede dar paz y no es capaz de cambiar a las personas, un grupo de enseñanzas, de doctrinas, no lo puede cambiar. Lo puede informar. Pero el que cambia el corazón, hermanos, se llama Cristo Jesús. Eso es así. Por eso, Él al final dejó una grande comisión a sus discípulos. Vayan, dice aquí en el versículo de San Mateo 28.
Dice el versículo 16, vamos a leer el del versículo 16 al 18, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y llegaron allá. ¿Por qué no dice 12? Dice 11. Recuerden, Judas ya no vivía. Se había suicidado. Y dice el versículo 17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Oye, eso de las dudas no es nuevo. Siempre ha existido. ¿Se recuerdan que había uno de los discípulos bien incrédulo? Santo Tomás, ¿no? Que cuando alguien duda, le dice, tú pareces Santo Tomás. Y si es mujer, yo les he dicho, bueno, usted parece Santa Tomás. ¿Por qué? No, es que yo no he visto. ¿Qué quieres ver? ¿Existieron los aztecas? ¿Los incas? No, pues que sí. ¿Y cómo sabemos? No, pues que los libros. Bueno, entonces, pues aquí también hay un libro. Aquí está la palabra de Dios. Y las evidencias arqueológicas. Que sí existieron los incas, que sí existieron los aztecas. Y así como hay esas evidencias, hermanos, tenemos evidencias allá en Israel de que Cristo Jesús existió. Dice el versículo 18, y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo el poder, dice, yo lo tengo. Por tanto, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Le da, ¿verdad?, a los discípulos la grande comisión de que predicasen, pues, del Señor Jesucristo. Hermanos, solamente Cristo Jesús puede cambiar a las personas. No hay nadie más. Tremendo mensaje les da. Tremenda responsabilidad. Y esa responsabilidad, hermanos, también es para usted, para mí. Que debemos de comentarle a otros, Jesús está vivo. No tengas temor por el futuro. Tu vida está en sus manos. No importa si mueres. Pero que tengo miedo, si me vacuno me voy a morir. Pues de cualquier manera nos vamos a morir. O alguien va a quedar aquí eternamente. ¿Alguien queda? No. Pero tengo miedo. No puedo salir, pero tengo miedo. Hermanos, Jesús vive. Agarrémonos de Él. Confiemos en Él. En el nombre del Señor, vamos para adelante. Dejar ese miedo a un lado. ¿Cómo es que estas mujeres, seguidoras de Jesús, de dónde agarraron ese valor? Pura mujer. Mujeres son valientes. Hasta en la actualidad, en la mayoría de las iglesias, hermanos, si no observen, la mayoría de feligreses que tenemos en las iglesias son mujeres. Donde quiera. En serio. Sea la iglesia que sea. En mi tierra, en el estado de Guerrero, hermano Gómez, Guerrero, las que iban a la iglesia del pueblo en la mañana, a que tuvieran ¿qué cosa era? Como un rosario, no sé qué cosa hacían en las mañanas, todos los días, con el sacerdote. Y una vez fui de curioso, uno de niño, ¿no? Abrí la puerta a la iglesia, vi puras mujeres, viejitas, su rebozo ahí, hincadas ahí, está repitiendo rezos.
Ni un hombre había, pura mujer. Tenía una iglesia aquí en el estado de Indiana, East Chicago, Indiana. Las que iban al culto de oración entre semana, los miércoles, puras mujeres, puras viejitas, ni una joven. En serio, más de la edad de todas ustedes. Muchas de ellas ya no viven, tristemente ya murieron, ya llegó su término. Pura abuelita o bisabuelo, pero son valiosas. Miren, a veces los humanos, ¿verdad? A veces, no, que la mujer, que no sé qué. ¿Quiénes estuvieron allí? A nosotros los hombres nos había de dar vergüenza. Pero los que se armaron de valor fueron las mujeres. Bendita las mujeres, ¿no? Hay un pasaje, hermanos, que quiero compartirles y con esto vamos a concluir. Se encuentra en San Juan, el capítulo 11, el versículo 25. Y subrayenlo, por favor, los que no se lo saben de memoria, porque este versículo en algún momento ustedes lo van a necesitar. De repente, a los ancianos, a mí, ¿verdad? Nos llegan mensajes. Ay, pastor, se murió una compañera de trabajo, una tía o quien haya sido. ¿Y qué le digo? ¿Qué le escribo? ¿Qué le comento? Miren lo que dice aquí este pasaje. Bueno, el 25 y el 26, para que esté completo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿cómo dice? Aunque esté muerto, ¿qué va a suceder con esa persona? Vivirá. Y el versículo 26 dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dice, ¿crees esto? Esto fue, ¿verdad?, lo que el Señor Jesucristo le dijo a Marta. Si ustedes observan, cuando vamos a los funerales, las tarjetitas que dan ahí, ¿verdad?, con la biografía de la persona que murió, ponen muchos este pasaje del versículo 25. Es poderosísimo. Yo soy, dice, la resurrección y la vida. Ahí Jesús está diciendo: yo soy más que eso, yo soy Dios. Yo soy, dice, el buen pastor. Yo soy la luz del mundo, etcétera, etcétera. Yo soy, dice, la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, si Jesús no regresa pronto, que yo creo que regresa pronto, que viene pronto, pero si se tardara un poquito, lo más seguro que ustedes y yo vamos a descansar. ¿O no? Sí. Ojalá y vinieran en estos momentos, en estos días, y que nos fuéramos vivos al cielo. Pero si no es así, dice que vamos a vivir. Dice: el que crea en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente, pues. Por eso es importante que nosotros a las personas que tenemos a nuestro alrededor les presentemos la palabra del Señor, lo que dice aquí, pues. Que aunque la persona muera, va a vivir si es que entrega su vida a Cristo. No va a ser una cosa así automática. Yo recuerdo hace años allá en Chicago, estábamos predicando así en las calles, buscando intereses para dar estudios bíblicos. Y una señora me dice: ¿para qué tanto ustedes andan predicando? ¿Qué no la Biblia dice que Dios es amor? Y sí, sí, señora. Si el Señor nos va a salvar a todos, dice, porque Él es amor. Imagínense su teología, ¿no? Pues sí, sí es cierto. Pero tenemos nosotros que hacer una decisión. Tenemos que entregarnos a Él. Tenemos que creer en el Evangelio. ¿Sí o no? Cuando la persona cree en Cristo, hermanos, su salvación está asegurada. No importa si muere. Por eso la persona que acepta a Jesús, aunque la muerte le llegue, ande rondando acerca de ella o de él, ya no tiene miedo. Está en paz con Dios.
Llegue cuando llegue, yo estoy. ¿O no es así? Pero el que no está listo, ay, con un miedo, y, bueno, no, que no me quiero morir, que no me quiero morir. Bueno, pero cuando creemos en Jesús, ahí está la diferencia. Hermanos, aquí el Señor nos está diciendo que viviremos por siempre. Por eso, confiemos en Jesús. Creemos en un Salvador que está vivo, hermanos. Que está allá a la diestra de Dios. Él sí está a la diestra de Dios, hermanos y amigos. Nadie más. Es Jesús el que está allá. Es Jesús el que venció la muerte. El que venció al enemigo y está vivo. Y por eso es que es nuestro Salvador. Por eso es que tiene Él el poder contra las tinieblas. Por eso confiemos en Él. No dudemos de Él. Entreguemos nuestra vida, amigos, hermanos que están allí conectados, y si alguno de aquí no ha entregado su corazón a Cristo, entrégueselo hoy. Haga una decisión por el Señor, no por miedo, sino porque usted está consciente que el Señor le ama y murió por usted. Por eso, creamos al Evangelio. Confiemos en Él. Entreguemos nuestra vida al Señor. Hoy es el día de la salvación. Amén. Porque Cristo Jesús vive. Y Dios quiera que viva en su corazón y en mi corazón. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nos vamos a colocar de pie y vamos a cantar el himno